Doña Lolita estaba cansada de las actitudes de sus nietos, Diego y Alejandro. Ambos quedaron a su cargo cuando sus padres fallecieron en aquel fatal accidente. Desde un principio, los niños que apenas tenían 11 y 12 años mostraron conductas rebeldes que no se pudieron cambiar con el paso del tiempo. Aunque la abuela siempre quiso imponer sus normas y reglas como a sus hijos, esta vez no le funcionó con quienes eran sus nietos. La señora nunca fue una persona afectiva con absolutamente nadie. Para ella, dar cariño estaba fuera de sus cabales. Así había criado al padre de los pequeños y por ende quiso darles las mismas instrucciones a los nietos. Al paso del tiempo, los chiquillos comenzaron a crecer y la abuela ya no lograba controlar sus conductas de carácter impulsivo. Alejandro terminaba peleando siempre con ella, mientras que Diego salía de casa, llegando a altas horas de la madrugada. La situación llevó a doña Lolita a correrlos de su casa, pero en pocos meses recibieron una generosa suma de dinero del seguro de sus padres. Al cumplir los 18 años, se tiraron al vicio. Entre las drogas y el alcohol, disfrutaban casi todos los días de malgastar el dinero que les habían dejado sus padres. En un par de años siguientes ya habían terminado con la herencia que habían heredado, perdiendo su propia casa, quedándose en la calle. Sin saber qué hacer, acudieron a visitar a su abuela, con la promesa de portarse bien. Ella los dejó quedarse nuevamente en su casa, aunque los chicos sabían perfectamente que no iban a poder cumplir lo que prometieron, pero pensaban que podían engañar fácilmente a doña Lolita, con la hipocresía de su cambio. ¿Están seguros de que van a cambiar?, preguntó la abuela, formando una extraña mueca en su rostro. Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. Nos vamos a portar bien, abuela, lo prometemos, añade Alejandro, mirando a Diego. Al ver nuevamente a sus nietos, doña Lolita sonrió de satisfacción. Ella estaba segura de que los muchachos estaban en su casa por un objetivo y de ninguna manera iba a creer en ese cambio. Cuando ella se dio cuenta que ambos jóvenes estaban en la calle, supuso que irían tras su herencia, porque sabían que no había algún otro familiar y por ley les correspondía quedarse con todos sus bienes. La anciana nunca mostró el dinero que tenía guardado en varios cofres de madera, pues acostumbraba a cambiar billetes por monedas de oro, y en pocos años tenía una fortuna escondida en su casa. Llena de salud, se mostraba todos los días. La abuela de los chicos parecía que aún tenía muchos años por delante. Eso no les causaba mucha gracia a los jóvenes, porque conforme pasaba el tiempo, se veían más ansiosos por quedarse con el dinero de la anciana. En el fondo, ellos sabían que su abuela era muy rica. Un día, Alejandro se había quedado dormido hasta mediodía. Lolita, por su parte, estaba acomodando unas viejas cosas en el desván y comenzó a guardar las monedas que había traído del banco. El chico asomó su cabeza por la puerta que estaba entreabierta y quedó pasmado de la impresión al ver que su abuela sacaba de una maleta muchas monedas de oro. Miró cómo Lolita guardaba muchas monedas en el cofre de madera, para luego asegurarlas con un enorme candado. De repente, Alejandro no logró controlar su impresión e hizo un pequeño ruido con uno de sus gestos, situación que atrajo la atención de su abuela para averiguar quién estaba espiando por la puerta. ¿Quién está ahí afuera? Alejandro, ¿eres tú?, gritó la señora, formando en su rostro una mueca de desprecio. El viento sopló tan fuerte que hizo rechinar una ventana vieja de la cocina. Alejandro corrió a su habitación para llamarle por teléfono a su hermano e informarle lo que había descubierto. En la llamada sonó el timbre del móvil de Diego, pero este no contestó por estar coqueteando con una mujer. Enojado, Alejandro salió de la casa para buscar a su hermano, mientras que Lolita estaba observando desde lo alto de las escaleras, que salía furioso de la casa. Con una sonrisa en su rostro, regresó a su habitación y continuó acomodando cosas viejas en el desván. Ya había llenado 2 cofres completos de monedas de oro. En el fondo, quería asegurarse que sus nietos no tocaran ni un centavo de su dinero, pues
eran unos mantenidos sin oficio ni beneficio para la sociedad. Yo no voy a mantener a esos inútiles, decía, mientras resguardaba los cofres que contenían su fortuna. Ella había heredado de sus padres varias hectáreas de tierras que hizo progresar misteriosamente. Le fue muy bien en las cosechas, por lo que llegó el momento en que ya no necesitaba trabajar. La gente se preguntaba cómo le había hecho para crear tan generosa fortuna, la cual nadie había podido lograr aunque se mataran trabajando. El secreto solo lo sabía Lolita. Alejandro encontró a Diego en un bar. Estaba con varias mujeres gastándose los últimos pesos que tenían guardados. Al ver a su hermano en un estado lamentable, lo llevó a un hotel para bajarle la borrachera que traía por dentro. De ninguna manera iba a regresar a casa de su abuela, pues corrían el riesgo que no los dejaran quedarse en la casa, y eso ahora no les convenía. ¿Acaso eres un estúpido?, preguntó Alejandro enfadado. ¿Qué traes?, decía Diego, cayéndose de borracho. Alejandro esperó un par de horas para que su hermano lograra estabilizar su cuerpo de todo el alcohol que había ingerido. Tenía una profunda ansiedad que le consumía por dentro, pero quiso esperar a hablar con su hermano de sus nuevos intereses para su futuro. Seremos muy ricos, dijo Alejandro mientras Diego iba despertando. ¿Qué estás diciendo? Tú no entiendes nada. Eres un estúpido. Explícame. De veras que eres un estúpido. En poco tiempo seremos muy ricos. La abuela tiene mucho dinero. Solo hay que esperar a que se muera, decía Alejandro con avaricia en los ojos. ¿Estás loco? ¿Quieres que la abuela se muera? Ella se ve con mucha salud. Yo creo que para eso falta mucho. Pues podemos ayudarle al tiempo, dijo Alejandro con una expresión macabra en su rostro. Los dos hermanos se quedaron conversando por mucho más tiempo. En sus ojos se veía el hambre de la avaricia que les consumía por dentro. A Diego no le agradaba mucho la idea e incluso dijo que no iba a hacer algo tan atroz como asesinar a su abuela. Él no se iba a convertir en un asesino. No, yo no me atrevo. No soy un asesino. Solo vamos a dormirla. Después, ella no despertará. Velo como si adelantáramos su descanso. Piénsalo. Es lo mejor para la abuela. Después le vendrán enfermedades y sufrirá mucho estando vieja. Después de unas horas, Alejandro había convencido a su hermano Diego de terminar con la vida de su abuela. Pretendían darle veneno en la merienda para que ya no despertara. Ambos jóvenes planearon muy bien el deceso de la anciana, pues de ello dependía quedarse con la fortuna que les haría muy, pero muy ricos. Doña Lolita, por su parte, ya sabía las intenciones de sus dos nietos. En vez de darle tristeza, sonrió con una extraña expresión en su rostro. No se sabía qué pretendía la anciana, pero decidió volver a visitar a Gertrudis, su vieja amiga, que era la bruja de la montaña. Aquella mujer le había hecho trabajos desde hace tiempo, y el principal fue para tener fortuna y riqueza, pero era tan tacaña que no quiso gastarse ni un peso. Todo lo guardó en bancos y posteriormente en sus cofres con enormes candados. Al saber que sus nietos tenían malas intenciones con su fortuna, decidió visitar a su amiga la bruja. Ella no iba a dejar que los jóvenes malgastaran lo que tanto había cuidado, así que, sin pensarlo dos veces, le pidió a Gertrudis que nadie pudiera tocar su fortuna después de que ella muriera. La bruja concedió el deseo a Lolita. Invocó a una de las fuerzas más oscuras y poderosas para proteger la fortuna de la anciana. Entonces, aunque ella ya no estuviera, nadie iba a poder hacer uso de ese dinero. Una vez realizado el trabajo, Lolita regresó a su casa, satisfecha por el deseo concedido. Se puso a preparar la merienda, pero inesperadamente llegaron sus nietos con comida preparada de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Extrañada, no dijo nada. Dejó que sus nietos la invitaran a cenar, porque esta vez no estaba al tanto de las malas intenciones que se traían entre manos. Entre una mesa bien servida,
Se sentaron a disfrutar de la cena. Alejandro sirvió los platillos, dándole el más elegante a su abuela. Precisamente era su favorito. La anciana miró con apetito y comenzó a comer sin decir palabra alguna. Tenía tanta hambre que había olvidado estar alerta de sus nietos, porque ellos nunca tenían buenas intenciones. Siempre fueron muy interesados económicamente. Los dos jóvenes intercambiaron miradas en el momento que veían comer a su abuela. Ella saboreaba los platillos que desde hace muchos años no disfrutaba. Una expresión de satisfacción se dibujó en el rostro de Alejandro. Luego, después de una media hora, Lolita comenzó a sentir dolor abdominal, que segundo a segundo fue más intenso. Ella cayó al suelo tratando de moverse hasta donde estaba el teléfono. Diego se acercó y rompió el cable, dejando a la anciana tendida con una expresión de sufrimiento. Alcanzó a decirles: «Desgraciados, ¿qué me hicieron?», y sus ojos se cerraron para ya no despertar. Nervioso, Diego comenzó a alterarse, a tal grado que Alejandro le dio un fuerte golpe en la cara para poder tranquilizarlo. Había matado a su abuela y probablemente irían a la cárcel. Tomaron sus cosas para salir corriendo de la casa de la anciana, a esperar que alguien les avisara de la noticia. Se refugiaron lejos de la ciudad por un par de días hasta que la policía los contactara. Después de 2 semanas sonó el móvil de Alejandro. Era de la morgue del hospital que tenían a su abuela. Fingiendo sorpresa, los dos regresaron a la casa de Lolita, donde ya los esperaba un judicial con una orden para recoger el cuerpo. «¿Qué le pasó a mi abuela?», decía Alejandro, fingiendo estar conmocionado. La encontraron los vecinos. Dicen que de la casa salía un olor fétido, y cuando entraron, la vieron recostada en la sala sin vida. Ya tenía días en proceso de descomposición. Lo sentimos mucho. Los médicos no quisieron realizar una autopsia debido al proceso de descomposición tan avanzado de Lolita. Los vecinos informaron que la señora había estado sola desde los últimos días. Ellos no se percataron que sus nietos habían estado ahí, ya que solo llegaban a veces de madrugada. Después del funeral, los jóvenes habitaron la casa entre gozo y alegría. Alejandro bajó al desván para buscar el cofre que tenía las monedas de oro. «Te digo que aquí hay un cofre con monedas de oro», decía Alejandro a Diego. «Debiste haber imaginado. ¿Cómo pretendes que la abuela haya guardado esas monedas aquí?». Después de buscar por mediodía, al fin hallaron los cofres. Eran 5 en total y estaban cerrados con un enorme candado. Intentaron abrirlos, rompiéndolos con un más, pero no tuvieron suerte. Por más que lo intentaban, este permanecía intacto. Diego miró al suelo, que algo brillaba con la poca luz de la lámpara. Al acercarse, era una de las monedas de oro puro. La miró para mostrársela a su hermano, y cuando éste se dio cuenta, comenzó a sentir una gran satisfacción, imaginando el gozo en su futuro. «¿Lo ves? Te lo dije», exclamó Alejandro. «Ahora debemos abrir los cofres». Llevaron el tesoro de la abuela hasta la sala. Luego contrataron a varios hombres con herramientas para cortar metal y fierro que les abrieran los candados, pero cuando lo intentaban, rebotaban sus herramientas, sacando chispas. Sorprendidos, no sabían qué era lo que estaba pasando. Por más que utilizaban todas sus herramientas, no lograban abrir ninguno de los candados. Diego comenzó a preocuparse. «La abuela nos está castigando», decía asustado y a punto de salir de la casa, pero Alejandro lo detuvo para que le ayudara a buscar el juego de llaves de Lolita. Fueron a su habitación, buscaron por aquí y por allá, pero no encontraron nada. Furiosos, no sabían qué más hacer, por lo que dejaron los cofres por un par de días, hasta pensar en una nueva manera de poder abrirlos. Esa noche todo estaba en silencio. Los dos jóvenes estaban durmiendo, cuando de repente se escuchó un fuerte ruido que venía justamente de donde estaban los cofres. Desconcertados, salieron de sus habitaciones con un palo de escoba para ahuyentar a los ladrones. Alejandro tomó un cuchillo, mientras que Diego llamó a la policía desde su móvil. Al bajar a la sala, no había absolutamente nadie, pero se dieron cuenta que los cofres estaban abiertos y los candados permanecían en el suelo. Asombrados por lo que estaban mirando, se acercaron y se dieron cuenta
que aquellos baúles estaban llenos de monedas de oro. Alejandro agarró una de las monedas y gritando con júbilo dijo a su hermano que al fin eran muy ricos. El joven ya imaginaba una vida de comodidades y sobre todo de mujeres en que poder gastar el dinero de su abuela. En ese momento, la puerta de la casa se abrió violentamente y una fuerte ráfaga de viento golpeó la frente de Alejandro, quien cayó al suelo. Diego permaneció inmóvil, sin poder decir una sola palabra, en el momento que una espesa nube de humo negro comenzó a salir de las monedas de oro, hasta juntarse en el espacio. En un segundo se formó un ser de forma humanoide, tenía ojos brillantes y una cabeza redonda. Miró a los jóvenes y caminó lentamente con sus ojos resplandecientes. Alejandro gritó: ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Pero la forma humanoide solo resplandecía a sus ojos a modo de respuesta. Los chicos, asustados, intentaron salir de su casa, pero ya era demasiado tarde. Aquella presencia los dejó inmóviles, sin poder moverse, para después elevarlos hacia el techo. Alejandro gritaba de terror y Diego solo cerraba fuertemente los ojos. En ese momento, una voz se escuchó que venía de las espaldas de aquel demonio. Cuando Diego abrió los ojos, se dio cuenta que era su misma abuela, quien se ocultaba detrás del monstruo. Tenía el cabello largo hasta las rodillas, y en su rostro expresaba una mueca de desprecio. Se acercó a la criatura y con un susurro le dijo: «Acábalos». La anciana miraba cómo los dos nietos estaban siendo masacrados por aquella entidad oscura. Pedían piedad y suplicaban, pero ella solo disfrutaba del sufrimiento de los dos jóvenes, que tenían el corazón lleno de avaricia. A la mañana siguiente estaban los cuerpos tendidos en el suelo. Nadie se dio cuenta hasta después de una semana, cuando un abogado llegó con los papeles de los bienes de la anciana. Descubrieron los cuerpos de los jóvenes que yacían tendidos en cada sofá sin ningún signo de violencia. Estaban intactos. Al parecer, habían ingerido drogas. Eso decían las autoridades. Con la autopsia se reveló que la causa de muerte fue por congestión alcohólica. Los policías miraron los cofres del dinero, intentaron cargarlos, pero no lograron hacerlo. Entonces los dejaron ahí en la sala de la casa hasta que alguien los reclamara. Pasaron varios años. El gobierno intentó hacerse cargo de los bienes de la anciana, pero nunca lograron pasarlos a su propiedad. Intentaron vender los terrenos y la casa, pero no daban buenos resultados, pues los compradores siempre terminaban en fatales accidentes. Quienes intentaban abrir los cofres morían de manera extraña, de infartos, o simplemente dejaban de respirar por las noches. Los vecinos comenzaron el rumor de que la herencia de Lolita estaba maldita, y cualquiera que quisiera apoderarse de ella iba a terminar de manera trágica. Pasaron 20 años, la casa quedó abandonada y los cofres desaparecieron de la sala. La inmobiliaria, que estaba a cargo de la propiedad, al fin logró venderla a una familia que estaba constituida por el señor y la señora Núñez y sus hijos Matías y Fernanda. Al instalarse, comenzaron a sentir las sensaciones extrañas de la casa, pero como sabían muy bien los rumores que de ésta se decían, no le dieron importancia y continuaron habitándola. La señora decidió renovar el interior de la casa, pero cuando estaba a punto de comenzar, algo ocurría y no lograba iniciar la remodelación. Los trabajadores renunciaban o simplemente ya no se aparecían para realizar el trabajo. Pasaron los días y una sombra se hacía presente. Era una mujer con el cabello largo. Desaparecía en la puerta del desván. El señor fue el primero que vio esa presencia y, para no asustar a su familia, contactó a un vecino que le dijera la historia de la casa. El vecino les dijo que debían dejar la propiedad porque la dueña jamás iba a dejar que tuvieran posesión de ella. También le contó sobre la fortuna de la anciana guardada en los cofres, y fue ese el momento en que la avaricia del señor se hizo presente. Motivado por la sed que le proporcionaba el dinero, buscó por todos los rincones de la casa hasta encontrar los cofres. Estaban escondidos en el desván. Miró que estaban cerrados con grandes candados. Entonces buscó el juego de llaves que le habían proporcionado. Al intentar mover los baúles, se dio cuenta que estaban demasiado pesados.
por mucho esfuerzo que hizo, no logró mover uno solo. Así que decidió abrir allí mismo los cofres. Con las llaves que tenía se encontraban las que abrían los candados. Un extraño aire entró por la puerta cerrándola de golpe. Luego el polvo del interior se levantó, haciendo toser al hombre. En el momento en que éste se disipó, miró que frente a sus ojos estaba la figura de una anciana con cabello largo. Tenía las manos y el rostro descarnados. Levantó su mano para pedir el juego de llaves. Luego desapareció con los cofres del dinero. El señor. El hombre quedó impactado de la impresión. Salió corriendo del lugar hasta la sala. En ese momento iba llegando su esposa, y al verlo alterado le preguntó: ¿qué pasa? Sin embargo, un grito de terror los interrumpió, que venía de la habitación de uno de sus hijos. Corrieron rápidamente a ver qué pasaba, y sus ojos se petrificaron al ver que sus dos pequeños yacían tendidos en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Después de lo acontecido, la bruja, amiga de la anciana, que aún se conservaba joven, ordenó a los vecinos enterrar los cofres de dinero en todos los rincones de la casa. También cerró toda la propiedad con una barda de concreto, sellando para siempre su paso. Se decía que la anciana había pedido un trabajo de brujería para que nunca se apropiaran de sus bienes, y aunque ella ya estuviera muerta, se dice que ronda por las noches cuidando los cofres donde contiene toda su fortuna.